Este paso busca lograr que los estudiantes se desarrollen en distintas cosas. Primero, en la búsqueda y también en la evaluación de las fuentes de información. Para que esto suceda son necesarias ciertas cosas. Primero es necesario que los estudiantes ya conozcan una amplia cantidad de fuentes de información que puedan seleccionar en el momento que sea necesario, que conozcan sus tipos, conozcan sus características, entre otras cosas. También es importante que estos mismos estudiantes sepan seleccionar o sepan identificar qué fuente de información es la que mejor va a satisfacer sus necesidades en ese momento. Tercero, es importante que los estudiantes conozcan los distintos motores de búsqueda existentes y que no solo los conozcan, sino que también sepan para qué son necesarios, por qué son necesarios y les sepan dar el uso adecuado a los mismos. Además, y esto ya sería el último, pero no menos importante, es necesario que luego de tener esta fuente de información, la misma se pueda analizar, se pueda identificar completamente para poder obtener un criterio luego que sea bastante sólido y acertado. Para el cumplimiento del paso 2 se necesita pasar por y cumplir una serie de subpasos. En este se divide en 4. El primero sería el subpaso 2A, que es identificar y seleccionar la fuente de información más adecuada. Antes del profesor empezar a evaluar y trabajar las habilidades que tenga el estudiante para buscar información, es necesario que estos conozcan, o sea, el estudiante conozca e identifique toda la variedad de fuentes que se puede encontrar y el tipo de información que esto otorga, para que así estos puedan seleccionar de manera fácil y eficaz la fuente de información. El subpaso 2B sería acceder a las fuentes seleccionadas. El objetivo de este subpaso es que los estudiantes aprendan a acceder de manera rápida y eficaz a fuentes de información disponibles en Internet. Para lograrlo es diferente que se trabajen dos habilidades. La primera, que consiste en que estos estudiantes utilicen de manera eficaz los diversos motores de búsqueda, es decir, Google, Yahoo, Ask, Bing, etc. Y para que esto ocurra necesitan los estudiantes conocer y entender la importancia de elegir las mejores palabras claves, ya que este te facilitará y te cortará mucho tiempo a la hora de la búsqueda. De segundo, también tenemos que es importante utilizar de manera efectiva los operadores booleanos and, or y not, que serían y, o y no. De esta manera vas a poder minimizar o ampliar una búsqueda. El otro criterio que tenemos es el modo de emplear criterios de búsqueda avanzada, como idioma, fecha, tipo, las propiedades de la publicación o tipo de formato, como son imágenes, blogs, presentaciones. Si tú estás buscando un video, obviamente te vas a meter en YouTube, o si quieres una presentación te metes en Prezi y así vas. Y el otro criterio que tenemos es los criterios para elegir ciertamente operadores y opciones de consulta más adecuados para encontrar las fuentes de información requeridas para resolver un problema en específico. Luego, de segunda habilidad, tenemos hacer relación a navegar efectivamente dentro de cada fuente para encontrar a ella lo que en verdad se quiere saber. Es decir, si vamos a utilizar Google Earth, primero vamos a conocer cómo se utiliza esta herramienta para encontrar rápidamente la información necesitada. Luego tenemos el subpaso 2C, que sería evaluar las fuentes seleccionadas. Para valorar estas fuentes provenientes de Internet, los estudiantes deben prestar atención a 3 criterios básicos. El primero sería hacer referencias generales a las propiedades y propósitos del sitio web. Si este sitio web trabaja con y para una universidad prestigiosa, lo más probable es que la información requerida y adquirida sea verídica. De segundo criterio tenemos
datos sobre los autores, el autor del contenido. Si el autor del contenido tú lo buscas y ves que es un profesor o un científico conocido, la información será verídica. Y por último criterio tenemos características de la información que ofrece la fuente y su nivel de confiabilidad y pertinencia para la investigación. Si esta fuente en verdad se ve que es confiable e importante para la investigación. Luego tenemos el último subpaso, que sería el subpaso D, que sería evaluar el paso 2 completo, que es lo que has cumplido. Durante el desarrollo del paso 2, el docente debe verificar que los estudiantes desarrollaron en alguna medida habilidades para buscar efectivamente información y si adquirieron los criterios básicos para evaluar y las fuentes disponibles en Internet y seleccionaron las más pertinentes e importantes para atender las necesidades de la búsqueda. Aunque utilizar herramientas como bitácoras de búsqueda y bitácoras de evaluación facilita mucho el trabajo, es importante que el estudiante conozca estas habilidades para la búsqueda de fuentes necesarias. Y es importante recordar que para que cada subpaso se cumpla, tiene que ser seguimiento al anterior. El subpaso A, luego el subpaso B, luego el subpaso C y luego el subpaso D, para así cumplir con el paso 2. Por Miriam Pola Molina. Son fuentes de información todos los recursos que la contienen. Estas pueden ser escritas, orales, informales, formales o multimediales. Se pueden dividir en tres. Fuentes primarias. Son las que ofrecen fuentes de información de primera mano. Provienen directamente del autor y es la primera vez que van a ser publicadas y no han sido revisadas por alguien más. Por ejemplo, las fotografías o los videos. Fuentes secundarias. Son las que ofrecen fuentes de información que han sido procesadas o organizadas según criterios específicos, comentarios o críticas de una o más fuentes primarias, por ejemplo las enciclopedias o los diccionarios. Fuentes terciarias son básicamente guías para conseguir fuentes primarias o secundarias, por ejemplo catálogos de una biblioteca o bibliografías de biografías. Características de la información. El estudiante tiene que saber que no toda la información que encuentra posee las mismas características, por lo tanto, no todas pueden responder a sus necesidades. Aprender a discriminar los diferentes tipos de información y a reconocer en qué momento utilizar unas y otras es fundamental. La información puede ser factual, esta está basada en hechos reales y se puede probar. Esta información permanece siempre igual así esté en distintas fuentes. Se encuentra principalmente en material de referencia como enciclopedias o reportes estadísticos. También se encuentra la información analítica. Esta se obtiene después de analizar la información factual. Generalmente está realizada por expertos y se encuentra en libros y artículos de publicaciones periódicas. También está la información subjetiva. Esta presenta la información desde un solo punto de vista. Casi siempre expresa la interpretación de una persona o de un grupo de personas. Por último está la información objetiva. Esta sintetiza la información proveniente de distintas fuentes y sus hallazgos pueden replicarse. Finalmente, es importante mostrar a los estudiantes que a través de los motores de búsqueda disponibles en Internet no solo pueden acceder a páginas web tradicionales, sino también a versiones digitales de fuentes de información de consulta frecuente. Sin embargo, es importante que sepan que este medio también tiene límites. Cuando nosotros realicemos un trabajo de investigación, siempre es importante evaluar las fuentes de la información que nosotros estemos obteniendo, ya que actualmente la información está siendo cada vez más manipulable. Es decir, muchas personas pueden acceder a cualquier sitio web y modificar la información que se encuentra allí a su gusto. En consecuencia, esa información pierde veracidad y originalidad. El subpaso C del paso 2 del modelo Gavilán nos permite evaluar las fuentes de información en base a ciertos criterios. Dichos criterios son evaluar el sitio web, evaluar la información acerca del autor y evaluar el contenido de la información. A continuación, daremos una breve explicación acerca de estos criterios. Existen ciertas características que se deben tomar en cuenta al momento de realizar una investigación, con el fin de verificar si la información que se desea sustraer es confiable. Con ello nos referimos a que se deben evaluar las características y objetivos del sitio web
donde se publican los contenidos, como por ejemplo preguntarnos: ¿el sitio web pertenece a alguna entidad gubernamental, una organización comercial, institución educativa, una entidad sin ánimo de lucro o a un autor particular? Y de ser así, ¿cuál es su información general? ¿Cuál es el propósito del sitio web? Su propósito es informar, vender, argumentar. ¿A qué tipo de audiencia va dirigido el sitio web? ¿Es posible establecer contacto con la organización mediante un número telefónico, una dirección postal o alguna dirección electrónica? ¿Sabes a qué país pertenece el sitio web? ¿Te es fácil identificar su origen? ¿El sitio web tiene intereses comerciales? ¿Qué tipo de publicidad tiene? Si es así, la publicidad se encuentra separada de la información publicada en la página web. Por otro lado, ¿el sitio web se actualiza constantemente? Después de analizar los datos anteriores, ¿cree usted que este sitio web está bien respaldado, no tiene intereses comerciales y puede ofrecer información confiable que se ajuste a la que está buscando para su investigación? Uno de los requisitos para tener una buena investigación es tener información sobre los contenidos, saber manejarlos. Y para eso tienes que tener ciertas preguntas o hacerte a ti mismo ciertas preguntas. Iniciando con cómo está presentada la información, es decir, si está en manera de blog, de noticias, de artículos o cómo está presentada en general. También tienes que ver en qué fecha fue publicada, si sigue vigente. ¿Cuál es el propósito del autor con esta información? Es decir, si es persuadir, si es informar o cuál otro propósito podría tener como tal. Cuando la información es presentada, tienes que ver si está entendible, o sea, si está de manera clara, no tiene errores ortográficos o gramaticales, si tiene tablas o gráficos que sean fáciles de entender tanto para ti como para cualquier persona en general. Si está utilizando información de otros sites o de otras fuentes, las está citando de manera correcta. Si la información que estás viendo en esa página o en donde sea que la estés viendo sirve para responder la mayoría de tus preguntas o incluso hasta responderlas en su totalidad. Y por último, si hay anuncios en la página, estas pueden quitar objetividad si están tratando de persuadirte en tu punto de vista en general, ya sea social, político o económico. Lista de verificación. Identificó los tipos de fuentes más adecuadas para resolver sus preguntas secundarias. Al seleccionar los tipos de información, tomó en cuenta más de 5 opciones para responder sus preguntas secundarias. Identificó qué características tiene la información que ofrecen las fuentes que seleccionó como las más adecuadas para sus preguntas secundarias. Identificó cuáles fueron las fuentes seleccionadas para atender las preguntas secundarias o su necesidad de buscar información para acceder a través del Internet. Paso 2. Eligió las opciones de consultas diferentes como blogs, buscadores de imágenes, mapas, entre otros, para encontrar la información adecuada y necesaria para responder sus preguntas secundarias. Identificó al menos 5 palabras claves adecuadas para la búsqueda de su información. Utilizó adecuadamente los operadores de booleanos para encontrar información pertinente a las preguntas que usted desea responder. Utilizó adecuadamente otros criterios de búsqueda avanzada. Identificó palabras claves inadecuadas y también llegó a rechazarlas. Identificó durante las búsquedas fuentes importantes que no deben excluirse de su tema de investigación. Consultó por lo menos entre 6 a 8 fuentes para la búsqueda de la información que desea realizar. Paso 3. Evaluar fuentes encontradas. Evaluó adecuadamente las fuentes utilizando la lista de criterios para evaluar la información proveniente de Internet. Especificó los datos básicos de las fuentes consultadas. Justificó con claridad y coherencia los criterios que utilizó para aceptar o rechazar alguna información para su búsqueda. Ubicó por lo menos entre 3 a 5 fuentes válidas para respaldar cada pregunta secundaria.